se trata de que mediante una serie de preguntas, ¿no? Les vas a ir tirando del hilito para descubrir el motivo inconsciente del conflicto. Exacto, correcto. Y también tengo que decir que toda enfermedad parte de, como ya he dicho, de un DHS, ¿sí? De un acontecimiento inesperado, dramático y vivido en soledad. Y quiero que lo tengas en mente. Si me estás escuchando y quieres preguntarme algo, quiero que lo tengas en mente, siempre. Antes de que tengas una enfermedad, antes de que tengas una artritis, antes de que tengas una ELA, esclerosis lateral múltiple, antes de que tengas un cáncer, lo que sea, un resfriado incluso, da igual. Siempre hubo un acontecimiento inesperado, dramático y vivido en soledad. Perfecto. Para que se vayan ya preparando Sí, antes de y en entrar. base a esto, dependiendo de la afección y el órgano afectado, nos vamos a ir a una época en la historia en la cual ese órgano hacía una función, ¿sí? Pero esto no vamos a meternos aquí porque tampoco es el motivo, pero sí que yo os voy a dar pistas, os voy a hablar en este lenguaje biológico, como digo, para que, y a lo mejor tal vez ponga algún ejemplo, para que pueda ser más fácil para vosotras o vosotros que os llegue esta información, ¿sí? Perfecto. A lo mejor no llega hoy y no llega ahora en este momento, pero estoy convencidísimo de que esta noche soñando o mañana cuando te despiertes o dentro de una semana dirás, ostras, aquello que... Ah, vale, ahora me acuerdo. Suele Sí, pasar eso, ¿eh? Como sí, cuando mucho. ves un vídeo y a los meses lo vuelves a ver y Sí. te quiere decir cosas completamente diferentes. O Pues bueno, entiendes tú pues lo que cosas. vamos a ver, Sí. Ana, es cuál es la raíz del síntoma o la enfermedad que la persona tenga. Y Ajá. vamos a ir ahí mismo, a la raíz, ¿vale? Obviamente, me extenderé lo que pueda en función de las personas que vayan a participar, ¿vale? Si hay menos gente que participe, pues me podré extender más en las explicaciones y podremos indagar un poquito más, pero quiero que lo comprendáis porque si no estaríamos aquí para que os hagáis una idea. Yo cuando hago unas grupales suelo tardar 4 horas de las 10 a las 2. Tardo 4 horas y pillo a 4 personas, ¿sí? Más o menos. Entonces, obviamente no vamos a tenernos aquí 4 horas, pero por Sí, lo menos ya os voy a dar esas pistas para que vosotras, si os interesa el tema, pues empecéis a indagar y veáis, no por mí, no me tenéis que creer a mí, eso siempre lo digo, no me creáis nada de lo que yo digo, por favor, comprobadlo y si es verídico, y hasta que la persona no lo comprueba, ya le puede decir la persona, ya puede venir aquí, Santa Rita, Rita, Rita. Lo importante es que te des cuenta tú por ti mismo. exacto. Pues nada, vamos a darle paso a nuestra primera participante. Ella se llama Cristina y bueno, esto puede ser, no hace falta que encendáis el vídeo si nos apetece. Pues nada, Cristina, un placer. Un Bienvenida. placer estar con ustedes aquí también. Muchas gracias. Pues Bienvenida, Cristina. te dejo en buenas manos con Abel. Bueno, Cristina, vamos a ver una cosita. Yo lo que digo a todas mis clientas, nada más empezar la consulta, es, yo te voy a hacer unas preguntas muy sencillas, ¿sí? Y De tú me tienes acuerdo. que responder lo más simple y llano posible. Eh, Vale. no hay que alucinar. Alucinar, cuando yo digo alucinar, me refiero, yo no quiero que me cuentes tu historia porque yo quiero escucharte. ¿Eso cómo se entiende? Toda persona que viene a preguntarme normalmente viene con una historia en su cabeza. Y esta historia es la que yo no necesito saber, porque si yo me contamino con esa historia, yo estaré metiendo mi modo de ver y mi mapa. Entonces, yo eso lo alejo de mí y simple y llanamente lo que necesito es que me digas el síntoma o la enfermedad que tienes, el motivo de consulta. ¿Sí? Vale, de acuerdo. Pues realmente llevo un tiempo en el cual bueno, a ver, pueden haber muchos motivos, pero No, motivo de que, consulta. Eso es otra cosa, Cristina. Podré ser, a veces podré ser muy incisivo y decir, no me digas esto, no me cuentes nada de esto. vale, O vale. de esto cuéntame más, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque yo ya me empiezo a dar cuenta cuando el inconsciente de la persona se protege y no quiere, ¿sabes? Entonces no quiere, no quiere, no quiere, no quiero. Relax, ¿vale? De Y acuerdo. tú fíjate que las preguntas que te hago son muy simples, son súper simples, ¿eh?
Sí, Lo que pasa que es normal, es totalmente normal y suele suceder casi siempre en consulta, que tengo que parar a la persona y decirle, oye, responde a la pregunta porque no estás respondiéndola, ¿vale? Así que tú relaja, ¿sí? Motivo de consulta, principalmente es mi ansiedad. Una ansiedad. ansiedad Bien, desmesurada. ansiedad. Vale, ansiedad desmesurada. ¿A qué le llamas tú ansiedad? Pues a sentirme exhausta, pensar demasiado en el futuro, sobre todo, preocupación, malestar constante. Malestar me refiero tanto físico como mental, Vale. y por eso también pues ese agotamiento. Dime si te resuena lo que te voy a decir. Esa es una ansiedad en la cual, porque te lo digo porque yo lo he vivido, si es la misma ansiedad, ¿vale? Mm. Porque hay personas que me dicen, no, ansiedad por comer. No, no tiene nada que ver la ansiedad esta. La ansiedad esta, Cristina, es esa que tú incluso te encuentras mal en tu cuerpo, te sientes mal en Sí, tu cuerpo. Es como que estás como en continua alerta, en una alerta constante, que a lo mejor estás a punto de dormirte, pero suena algo, un cric, un crujido de una madera, un sonidito pequeñito y enseguida te pones tensa y te disparas más. ¿Puede ser este sí, tipo de ansiedad? me pasa con las situaciones del día a día. Sí, que estoy en continua alerta. Vale, en esta ansiedad, ¿tú notas como escalofríos o que te cuesta de respirar o que mm, Me cuesta te respirar mucho. agitas? Sí. Sobre todo al levantarme por la mañana. Las mañanas son horribles con náuseas también. Vale, fijaos. Nosotros tratamos un síntoma por consulta, ¿vale? Entonces, aquí ya se mezclan más síntomas. Entonces, te explico, tú tienes que ir a buscar cuándo fue la primera vez que te sucedió esta ansiedad. Mm. Por un cambio fuerte No, no, que... no, 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 ¿ves? Ah, Ya me vale. estás queriendo contar tu historia. No. ¿Cuándo te aparece la ansiedad? Por primera vez en tu vida. Uf, ¿Cuándo por notas primera tú vez esta en mi ansiedad? vida. Y además, si has tenido ansiedad, es posible que hayas tenido un ataque de pánico o más. Sí, hombre, no sé si he llegado a ese extremo, pero sí de desrealización, de sentir que no estoy, que es irreal lo que estoy viviendo, una cosa súper rara. Vale, dime cuándo fue la primera vez que te apareció la ansiedad. Uf, la primera. Sí, la primera. Ay, no sabría. ¿No Es sabrías que en decirme? verdad siempre lo he tenido, pero últimamente es cuando ha estado más ¿Desde, fuerte. desde, desde pequeñita la has tenido ansiedad? Mm, no, no. Entonces, Bueno, tampoco hace yo falta que creo. me des es súper exacto, ¿eh? Yo quiero que trabajemos de una manera. Yo te voy a hacer una pregunta y te digo, venga, va, dime lo primero que te pasa por la cabeza, pum, y me lo dices, Sí, ¿vale? vale. ¿Qué edad tenías? Di un número, rápido. Yo creo que sobre los Un número, 12 di un número años. rápido, ya está. 12. 12. Sí. ¿Ves? ¿Ves que el tonto del culo que le llamamos nosotros? Esa mente, no, es que tal, es que pum, es que el otro. No, 12 años más o menos, vale. Yo me fío de tu inconsciente. Tu inconsciente ha dicho 12. 12 tiene que ser una cifra que seguro que ahí hay algo, Mm, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a explicar el tema de la ansiedad. Es un tema, de entrada, es complejo, ¿vale? Porque aquí nos movemos totalmente con el inconsciente. Entonces, te voy a decir una cosa. Tú a los 12 años sufriste un acontecimiento inesperado, dramático y vivido en soledad, y todo eso fue en una misma situación en la cual de golpe te vistes un miedo frontal como, y estoy utilizando ya lenguaje biológico, tú sentiste como algo que se te avecinaba que delante tuyo, tú vistes algo delante tuyo de golpe, que a ti eso te dio como... Te voy a preguntar una cosa, ¿tú tienes afección de tiroides? no, que yo sepa, no. Vale, bien. En cuando tú tienes 12 años, ¿te suena de vivir algo con estos matices de los cuales estamos hablando? Sí, sí. Dime, cuéntame. Pues fue bastante duro, la verdad. Eso sí te lo cuento. Sí, claro.
Esa es la, Hombre, esa es es que la, no ma- sé la madre no sé si cordero. tiene que ver con todo esto, en verdad, pero fue lo ¿Tú primero que se me ocurrió qué te ahora pasa por la cuando me cabeza? dijiste. Tú dímelo y yo te digo sí, sí o sí no. Pues fue un hecho que justamente pasé, como tú mencionabas antes, sola. Fue un hecho traumático y que me marcó muchísimo. Sí, que Cuéntame. fue que un familiar mío intentó, pues, ya se pueden imaginar, no llegó a realizarse, pero sí es verdad que me dejó muchas secuelas que se manifestaron Vale, tiempo vale, después. vale, vale. Cristina, perfecto, cielo. Perfecto. ¿Vale? Lo has hecho súper bien. Súper bien. Esto es. ¿Vale? Ay, sí, ¿Esto se lo has contado a alguien más? a poca gente, pero sí es verdad que no recibí la ayuda necesaria de la más importante para mí en aquel entonces. Que a lo mejor al ser tan niña pues la necesitaba y no la obtuve. ¿Quién es la más importante? Mm, ¿Mamá? sí, exacto. Vale, muy bien. Entonces, a los 12 años te aparece, pero ¿qué edad tienes ahora? Ahora tengo 28. Bien, pero sigues teniéndola. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿A quién? A mi madre. Sí. No, no, la ansiedad. Ah, sí, sí, sí. Mm. Por lo tanto, ¿es algo que te ha ido, te ha venido o es algo que desde los 12 años ya la tienes? La he tenido, pero no no tanto grado a lo mejor como ahora, por ejemplo, o como Vale, en aquel entonces. vale. Quiero que me pongas otra situación. Otra situación, pues cuando tuve que volver hace poco a la casa de mis padres me refiero, por la Entonces, situación del COVID. vamos a hacer una cosita. Lo que te sucede con el familiar, ¿sí? Sí, ¿Sucede en tu casa? no, no. ¿Dónde sucede? Fuera en otra casa, en la casa de mis tíos de aquel entonces. Vale. Entonces, tú lo que tienes que hacer es darte cuenta y fijarte y observar cuando te da esa ansiedad, observar qué es lo que estabas haciendo, con quién estabas, ¿sí? Porque la ansiedad, vamos a explicarlo, como decía un psicólogo muy bueno, Ricardo Ross, decía que hay dos tipos de ansiedad. Está la ansiedad buena y la ansiedad mala. La ansiedad buena, ¿cuál es? La que te dejan en medio de una selva y ves un tigre y te segrega en el torrente te segrega un montón de adrenalina en el torrente sanguíneo para darte una posibilidad de sobrevivir, ¿sí? Porque las glándulas suprarrenales segregan adrenalina, van al torrente sanguíneo, llegan al corazón, el corazón empieza a latir, eso se llama taquicardia, ¿te suena? ¿Taquicardia? ¿Te Sí, suena? sí, Que sí, se te acelera totalmente. el corazón, ¿sí, Mm. verdad? Entonces, se te acelera el corazón y esta taquicardia, ¿para qué sirve? Nosotros tenemos que pensar para qué está haciendo eso nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es tonto. Nuestro cuerpo lleva más de 3.600 millones de años evolucionando, por lo tanto, las cosas que le suceden tienen un sentido. Y es ahí donde tenemos que empezar a confiar en nuestro cuerpo, totalmente, ¿vale? Es lo que tenemos que hacer, confiar mucho en nuestro cuerpo. Entonces, ansiedad buena, ansiedad mala. La ansiedad buena es esta, la que te protege de un depredador, y la ansiedad mala es la que estoy tan tranquilamente hablando aquí contigo y de golpe me da. Mm. Entonces, no tiene sentido, ¿verdad? Pero Exacto. tu inconsciente ha detectado algo en el ambiente que se parece muchísimo a aquel día que sucedió aquello, aquel miedo que te Mm. viste frontal, a ese miedo que te vistes en una situación directamente sin esperártelo para nada, te dio mucho miedo, ¿sí? Entonces, el inconsciente lo que hace es recopilar toda la información de su alrededor y se queda grabadita para que en un futuro, si hay algo que se le parece,
se active de nuevo. ¿Sí? Sí. Entonces, cada vez que te dé el ataque de ansiedad o la ansiedad, fíjate en qué es lo que tienes a tu alrededor y con quién estás. Porque muy posiblemente para tu inconsciente biológico, vamos a decir, para tu animalito, haya un depredador cerca. Entonces, tienes que detectar cuál es ese depredador, que puede ser tu tío, puede ser tu pareja, puede ser tu padre, puede ser tu madre, puede ser quien sea. ¿Me explico o no? Sí, sí. O sea, yo no Ya digo que lo sea sé, en de tu verdad, novio. diciéndome eso. Diciéndote esto, ¿ya sabes quién es? Ujú, ¿Sí? creo que sí. ¿Puedes decirlo? Hombre, yo creo que es más mi padre antes que mi propio tío el que me hizo eso. Vale. Pues te vamos a dejar aquí dándole la matraca, ¿vale? Y quiero que sepas que, bueno, tranquila, ¿eh? No pasa nada. Truquitos para la ansiedad. Truquitos ya más conductuales, no tan simbólicos, sino conductuales, cosas que podemos hacer. Una cosa que podemos hacer es mirar del horizonte, mirar desde el horizonte hacia arriba, nunca mirar del horizonte para abajo, o sea, nunca mirar para abajo, ¿sí? Porque además tú sabes cuando te va a dar un ataque de ansiedad, tú lo sabes, tú lo presientes, tú segundos antes ya sabes que te va a dar un ataque de ansiedad. ¿Me equivoco? Sí, lo que no sé cómo pararlo ya. Exacto, pero tú sabes Como, cómo que tú lo vas, o sea, tú sabes que te va a venir, ¿sí? mm, Luego, cuando tú veas esto, ¿sí? Tú puedes coger y decir, bueno, lo mejor que hay, porque lo que se está segregando es un montón de adrenalina, las glándulas suprarrenales están segregando mucha adrenalina, entonces lo que te están tratando de hacer tu organismo es darte energía para que tú puedas correr o luchar. ¿Me explico? sí, Vale. Entonces, ¿qué puedes hacer? Sal y ponte a correr, sal a correr. Si tienes una playa cerca, sal y métete un baño en la playa, métete una ducha fría, haz algo que necesites gastar energía, ¿sí? Que implique gastar energía, ¿vale? vale, vale. Obviamente yo en consulta lo trato de otra manera, también trato con el inconsciente, es un proceso lo de la ansiedad es todo un proceso, ¿sí? Que poquito a poco le vamos a decir al inconsciente que esas situaciones no tienen por qué ser situaciones de peligro, ¿sí? Pero yo te estoy dando ya unos tips para que te puedas ir con algo, ¿me explico? Sí, sí. Vale, y otro truco que este es buenísimo. Sabes que cuando te va a dar la ansiedad, normalmente la precede siempre, por no decir siempre, pensamientos, porque nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Interiormente nos hablamos, nos decimos cosas, nos decimos, uy, ya está aquí, uf, ya me va a dar, ya viene, oh, joder, a ver si me va a pasar algo, y si me quedo aquí, y si me muero, y si no sé qué, ¿sí? ¿Verdad? Es así, es así. Cuando vengan estos pensamientos, vamos a hacer una cosa interesante, que es, ponle la voz más ridícula que se te ocurra y vuélvete a repetir la frase. ¿Me has entendido? Vale, vale. Sí, tener Por esa ejemplo, conversación tienes esa conmigo conversación mismo. y la vuelves a repetir, pero con una voz, la voz más ridícula que se te ocurra, por ejemplo, la del Pato Donald. ¿Sí? Eso es muy bueno también. Y después hay ejercicios de programación neurolingüística que van maravillosamente, como es el ejercicio del cine, para el tema de la ansiedad. Entonces, Cristina, encantadísimo, ¿eh? Igualmente, a ver, muchas gracias. A Aquí me ti, voy a ti, a ti, reflexionando a ti por estar aquí. y con los tips que me diste. Nada, ya te contaré. Ya me contarás. Muchas gracias. A ti. Gracias, Cristina. Bueno, pues vamos a respirar un poquito antes de darle paso, bueno, a nuestra siguiente invitada voluntaria. Sí, es que esto es así, ¿eh? Esto es Ah, sí, flash, pero no puedes ir, hay que parar un momentito y respirar. es flechazo, ¿no? No, me refiero Claro, a que parece algo así aleatorio, así algo como tal, pero no, es que es algo son matemáticas, en verdad. sí, Son leyes, es lo que decíamos, son leyes. Se cumplen siempre, 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 siempre.
Pero por Sí. eso lo bueno es que te lo tiene que decir alguien de fuera, porque tú como que metes tus creencias, metes tus emociones, y vamos, nada que ver a lo mejor con lo que tú estabas pensando. Y fíjate. Claro. Bueno, pues vamos a darle paso a nuestra amiga Laura. Laura, ¿qué tal, Hola, buenas Laura? tardes. Ah, qué ¿Cómo estás? valiente. ¿Cómo estás, cielo? Pues bien, he de decir que mi alma, ¿vale? Mi intuición, Uy, 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 esto no me lo cuentes. ya Esto ya sabe no que me lo, algo se va a cocer porque esto ya no me lo cuentes. estoy muy acelerada. Bien, tranquila, tranquila. Eso puede ser por varias cosas. Una, que hayas tenido un conflicto con un hombre. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Yo no he dicho nada, ¿eh? Yo me espero. Estas son cosas que yo estoy... Es que a mí a veces me hablo en voz alta, ¿sabes? Así que tranquila, Laura, ¿vale? Yo soy un hombre... para tu inconsciente podría ser un depredador, pero como estoy detrás de la pantalla, cielo, tranquila que no... El león está enjaulado. El león está enjaulado, no pasa nada. Y aquí estamos para eso, para enfrentar esos problemas, para darles luz, más bien que enfrentar. Enfrentar es muy masculino. Tal vez dar luz es más femenino, ¿no? Bueno, cielo, cuéntame motivo de consulta. Cáncer de ovario. Vale, cáncer de ovario. Perfecto. Muy bien. Entonces, Laura, ¿cuándo te detectan ese cáncer de ovario? 17 de julio de 2020. Vale. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa que es muy interesante y a la vez nos complica la situación. Y es esto. Es que a Laura, cuando el médico, o no sé, cuando se entera Laura de que tiene un cáncer de ovario, ¿m? Cuando tú ya solo por eso ya recibes un DHS de lo que hemos explicado. Es un acontecimiento inesperado, dramático y vivido en soledad. Así que ya con Laura tendríamos que trabajar el tema de el conflicto de diagnóstico que le llamamos nosotros, ¿vale? Porque eso es un conflicto también de diagnóstico. Aparte del síntoma que me estás diciendo, aparte de tener el cáncer de ovarios, ¿vale? Entonces, te explico. La palabra cáncer en nuestra sociedad actual está como mal vista, ¿no? Como, qué yuyu, qué cosa más mala, qué chunga, ¿eh? Como, casi como diciéndote, cáncer es igual a muerte, ¿no? ¿Sí o no? Seamos sinceros. Sí. Sí, ¿verdad? Te Pues van a no, poner fecha de caducidad. pues no. Laura, ¿me estás viendo? Sí. Mírame. No, no. ¿Vale, cielo? No te creas nada. ¿Vale? ¿Me estás escuchando? Entonces, ese cáncer de ovario te lo detectan el 17 de julio de 2020. Yo te voy a explicar. Lo he dicho antes, desde un simple resfriado hasta un cáncer todo tiene un sentido. Pero claro, ¿qué es lo que nos han enseñado? Nos han enseñado que el cáncer es malo, que son células que se han vuelto locas, ¿eh? Y que nos atacan. Esto es una falacia, ¿sí? Sí, sí, es que te lo Básicamente hay dos tipos de cáncer. Básicamente está, sintetizándolo, está el cáncer que prolifera y el cáncer que ulcera. A una proliferación celular, si tú le das el tejido al anatomopatólogo, que es el que te va a hacer la biopsia, el que coge la biopsia y el que la mira, y el que dice, esto es un cáncer o esto no es un cáncer. Que sepas que el anatomopatólogo necesita ver el diagnóstico del médico, lo que piensa el médico. Pero si yo, fíjate lo que te voy a decir ahora y quiero que te diga, más que ir a por a la raíz ahora, te voy a explicar una cosa para que tu mente se quede en calma, ¿sí? Lo primero de todo es que os aconsejo a todas
que escuchéis una conferencia que impartió en el 95, en el año 1995, el doctor Fermín Moriano Marcos. Esa conferencia os va a iluminar totalmente. O al menos conmigo lo hizo. Entonces te explico. Si yo le doy un tejido, una muestra de tejido al anatomopatólogo, imaginaos aquel ejemplo que he puesto de yo estoy en la cocina y corto y me clavo el cuchillo en el dedo y ese cuchillo se queda y me llega hasta el hueso. ¿Sabes? Me doy un golpe, clac, y se queda clavado así en el hueso, ¿vale? Si yo ahora cojo y saco una biopsia de ese tejido y lo mando a analizar y no le digo mi historial médico a ese anatomopatólogo, ¿sí? No va a saber diferenciar ese tejido de un osteosarcoma. Un osteosarcoma es un cáncer de hueso, ¿vale? Fijaos lo que os estoy diciendo y lo que os estoy afirmando. El anatomopatólogo, si no tiene tu historial médico, tu historial clínico, no sabe diferenciar una muestra de tejido tendente a crear una cicatriz, ¿vale? De una muestra de tejido de un osteosarcoma, de un cáncer de hueso. Con eso ya se está derrumbando la teoría de que el cáncer es maligno y todo el tema este. Entonces, vamos a pensar un poquito con la cabeza. Cáncer de ovario. Laura, ¿para qué sirven los ovarios, cielo? Para reproducir. Vale. Quiero que me digas el 17 de julio, antes, ¿vale? Porque dame más indicaciones sobre este cáncer de ovario. Bueno, pues en principio, yo cuando di a luz. No. El cáncer de ovario este, ¿qué te han dicho que es exactamente? O simplemente te han dicho, no, tienes un cáncer en el ovario, ya está. Hay que Sí, extirparlo, hay que vaciarlo y ya está, así. te digo el nombre. Sí, claro. Cistoadenocarcinoma mucinoso. ¿Cómo has dicho? Perdona. Cistoadenocarcinoma mucinoso. Vale, como es un adenocarcinoma, sabemos que el adenocarcinoma lo que está haciendo es ofreciendo más función a ese ovario. Entonces, tú has debido de sufrir antes del 17 de julio de 2020 un conflicto que está relacionado con tener hijos. Y ese conflicto lo has vivido inesperado, dramático y vivido en soledad. Y todo eso en un paquete junto, en una misma situación. ¿Te viene algo a la cabeza? Sí, Sí, dime. sí, pero hace muchos años. Sí. ¿Cuántos años hace? Tenía 18, tengo 34. Tienes 34 y tenías 18. Mm. ¿Y cómo que te has ido tan lejos? A ver, cuéntame. No, si esto pasó en el 2020, tú tenías 33 años, yo quiero que te vayas al año anterior o 2 años como mucho más, 20, 19, sobre el 2019, 2018, por ahí, Laura. En el 2018 me quedé embarazada, vamos, nació mi niño. Vale. Pero yo bueno. ¿Nació tu niño en el Sí, 2018? sí, Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tuviste algún aborto? sí, ¿Cuándo? con 18 años. 2005, creo que era. 2005. Esto es un conflicto de procreación. Adenocarcinoma mucinoso. Conflicto de procreación. Entonces, eso pudo haber sido la primera vez que te sucedió. Y claro, yo supongo que tú eso lo vivirías horrible. O sea, fui yo la que lo decidí, pero me dolió en el alma.
Vale, va a ser un buen ejemplo, porque para que veáis que aquí no media la mente racional, ¿sí? Yo he tenido personas en consulta, precisamente mujeres, con el tema este de procrear, con el tema de querer tener más hijos, con el tema de querer tener un hijo. Por ejemplo, te estoy poniendo un ejemplo de una clienta que tuve, que se quedó embarazada, pero su novio no era bien considerado dentro de su familia, era lo que se dice aquí, un bala perdida, ¿eh? Incluso pasaba droga, era camello. Entonces, pero para la biología de la chiquilla, no la chiquilla, de la mujer, eh, era un macho alfa. ¿No? Ella sabía, ella sentía, más que sabía, no, sentía que ese hombre la podía proteger, y ese hombre era un buen macho para ella. Pero la sociedad, o sea, la familia y sus alrededores, y porque era esto, porque trapicheaba, yo no quiero que mi hija, mi hijo crezca en este ambiente, ta, 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 ta. Todo eso es de la mente, ¿vale? Entonces yo le dije a la mujer, le dije, ¿pero tú te has dado cuenta de que tú querías tener un hijo con este hombre? Y saltó riéndose, así como una carcajada que un poco más y le hace daño al corazón, ¿sabes? Y digo, tú querías tener un hijo con este hombre. Ya le cambió la cara, le cambió la expresión y cuando se lo volví a repetir una tercera vez le dije, tú quieres tener un hijo con este hombre. Y se puso a llorar. Entonces, ella estaba deseosa de tener un hijo. ¿Me escuchas, Laura? Sí. Deseosa de tener un hijo. Lo quería tener, lo deseaba tener, pero se vio en la obligación por sus padres, por el ambiente, porque no era el momento, por etc, 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 por lo racional, por la mente racional, se vio obligada en la tesitura de tener que abortar. Y eso le partió el alma. ¿Sí? Entonces yo Sí. no te veo la cara ahora, normalmente suelo ver la cara de de mis clientes. Me estás No, 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 emocionando. pero supongo que ya estás ahí un poquito ya tocadita. Entonces te vamos a dejar que respires, Laura, ¿vale? Cielo. Vale. Y date cuenta de que del que el conflicto viene, bueno, de aquí cuando te recuperes dentro de un ratito hablamos contigo, ¿vale? Vale. Venga. Muy bien, Ana. Ay, Ana. No se te escucha, cielo. No se te escucha, no se te escucha. Perdón, perdón. No, decía que cómo va la mente por un sitio y la biología por otro. Y al Totalmente, final, totalmente. o sea, suele ser ese el motivo de conflicto, la mente por un lado y la biología por otro. Siempre, siempre suele Mm. pasar esto, ¿no? Cuando tú pones ejemplos, cuando tú dices, bueno, has tenido un conflicto de esto, de lo otro, ¿no? Ah, yo no he tenido ningún conflicto de esos. Es por lo que comentaba al principio de todo, es que tendemos a pensar que con nuestra parte consciente, o sea, que lo manejamos todo con nuestra parte consciente y esto es irreal total, eso sí, no es cierto. Incluso los científicos dicen, cada vez más se dan cuenta de que han estado estudiando la parte inconsciente y dicen que la parte consciente cada vez es más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, hasta que se ha llegado a convertir en el increíble hombre pequeño. Esto lo saben todos los científicos, que nosotros creemos que manejamos más de lo que realmente manejamos en nuestra vida. Y somos como robotitos. Desde luego. Entonces, ahí hay una parte emocional muy fuerte. Hemos de tener en cuenta, quería poner un ejemplo al hilo este que me has preguntado, Ujú. de que si os dais cuenta, en la evolución, primero aparecieron unos cerebros, o sea, el cerebro que tenemos ahora, hoy día, se conforma de una médula espinal, ¿verdad? De un troncoencéfalo y después de un cerebelo que viene por detrás, y después se van poniendo como capas, como si fuese un piso, ¿eh? Se va creando como si fuese una casa antigua a la cual se han ido añadiendo pisos y pisos y pisos, Ujú. pues después del troncoencéfalo está el cerebelo pegadito y después por encima está la sustancia blanca y por encima está el córtex cerebral. Esto se traduce a que al principio de la historia, cuando apareció
las primeras formas de vida en la Tierra, ¿no? Eran de una forma, fueron evolucionando hasta que llegó la forma del pez, que ahora precisamente nosotros, los humanos, por si alguien no lo sabe, se va a extrañar, pero es científico. Yo todo lo que digo no me lo invento yo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Eso también tengo que decirlo. Los humanos provenimos de los peces. De hecho, tenemos aquí un surco que lo testifica. El surco este que tenemos aquí entre la nariz y el labio, Ujú. han comprobado científicamente que eso es un remanente de nuestros ancestros, los peces. Sí, es para flipar. Sí, Científico, no me invento nada, esto sí, lo sí. podéis buscar y lo podéis mirar. Entonces, por aquella época el pez es simplemente como una médula espinal con un troncoencéfalo y el troncoencéfalo es el que hacía de cerebro. Más tarde, cuando aparecen los anfibios que empiezan a hacer las primeras incursiones en tierra firme, aparece lo que dijésemos el cerebelo, para más tarde, bueno, aparecen los reptiles y más tarde los mamíferos, ya aparece el siguiente cerebro, que sería la sustancia blanca, el sistema límbico, y más tarde los homínidos, que ya aparece la corteza cerebral, que es la almendra, ¿no? El cerebro que tenemos nosotros. Pero de los homínidos para nosotros hay una zona que está mucho más evolucionada en los humanos que se llama la zona prefrontal, o sea, los lóbulos frontales de aquí del cerebro. ¿Sí? Ujú. Esto aquí es donde científicamente se ha comprobado que, por lo menos lo dicen los científicos, es donde reside la conciencia. Entonces, para que os hagáis una idea de lo que de que cuando yo hablo de una inteligencia biológica, estoy hablando de la inteligencia de hace 3.600 millones de años y que ha llegado hasta hoy. Pero el cerebro que nosotros tenemos ahora y que me da la capacidad de comunicarme contigo y de lucubrar y de pensar y de imaginar, es relativamente joven. Si, por ejemplo, la historia de la vida es esto, ¿sí? Aquí empieza la primera célula y aquí está el humano ya creado, como hoy. El Ujú. cerebro del cual te estoy hablando, el prefrontal, aparece aquí. O sea, El- todo esto de aquí hasta aquí no era consciente el individuo de la manera en que somos ahora, Ujú, ¿sí? ujú. Pero había una inteligencia que hacía que si te caías, que si te rompías un hueso, que si te hacías un corte, todo se autorregulaba y si te faltaba comida, si te tenías que enfrentar a un depredador, ¿sí? ¿Y cómo puede evitar una persona sabiendo esto? Bueno, sé que es súper complicada esta pregunta, No, no, pero es una pregunta totalmente lícita y es una pregunta que se hace mucha gente. ¿Cómo ¿cómo, evitar? cómo evitarlo si tú dices, venga, voy a pensar, es que creo que no sé si es posible pensarlo todo tan biológicamente sin dejarte llevar por el tonto del culo, por este capa de cerebro tan moderna, o sea, por esta Fíjate, racionalidad. la respuesta es súper simple. No se puede evitar. No se puede evitar. Es que, No se claro, puede evitar. se mezclan las creencias, No se puede los evitar. miedos, es O sea, que... eh, sí que si me pidieses un consejo, sí que te diría, haz caso a lo primero que sientes. Sí. Porque siempre, si hiciésemos caso a lo que realmente sentimos, nos iría mucho mejor. Es parecido a cuando vamos por la calle, para poner un ejemplo, ¿vale? Y vemos a un mendigo, y estamos acercándonos al mendigo y, y lo primero que sentimos es, voy a darle algo. Es lo primero que sale. Mm. ¿Eh? Eso es el sentimiento, ese es el sentimiento del que hablo yo. Pero automáticamente dices, uy, pero no sé si tengo monedas. Te metes la mano en el bolsillo, ¿sí? Ay, tocas, hay billetes solo. Ay, a ver, pero las monedas las tenía aquí. Uy, pero esta moneda, esto es muy grande. Esta moneda no le voy a dejar esto. Eh, Total, que cuando empiezas a pensar ya has pasado, el vagabundo ya te queda atrás y tú no te vas a parar y ir para atrás a darle nada. Fíjate que, a ver, veo situaciones de, por ejemplo, parejas que se han comprado una casa nueva, han tenido un bebé y de repente a una persona de la pareja la llaman del trabajo de sus sueños, que está en otra ciudad y ya lo tenían todo montado en esta ciudad. Y son esas situaciones de la vida que,
que empieza, bueno, no quiero ser egoísta, miro por mi familia, y es que, no sé, qué difícil. Claro, pero Claro. ahí está la grandeza del ser humano en darse cuenta de quién realmente eres. Ujú. Entonces, lo más bonito que hay es ser coherente con uno mismo y sé que es lo más complicado del mundo. Pues sí. Pero si tú eres coherente contigo misma, vas a ser automáticamente feliz. Ujú. Porque Total. vas a estar más en armonía con lo que, con lo que realmente eres. En el ejemplo que me pones, Ujú. si el padre de este bebé empieza, se coarta de no ir a coger ese trabajo, de quedarse ahí tal y que cual, se puede estar arrepintiendo toda su vida. Sí, o echarle la culpa inconscientemente a su familia, aunque no tenga la culpa, pero es como Claro. lo que le ha podido retener, digamos. Entonces, los conflictos van a estar allí y son absolutamente necesarios. Claro. Necesitamos los conflictos para poder avanzar en nuestra vida y evolucionar. Y no van a desaparecer, son así. Sí que es cierto que los podemos reducir, ¿sí? Y en vez de hacer la locura que estamos haciendo hoy en día, que nos estamos cargando miles y miles y millones de personas en los hospitales, dándoles quimioterapia y radioterapia, en vez de hacer esto, ¿sí? Se puede ir a la raíz, solucionar, comprender sobre todo, porque yo lo digo muchas veces el tema. El peor miedo que hay es el desconocimiento. O sea, tú tienes miedo porque desconoces algo. ¿Eh? Yo ahora no tengo tanto miedo. Sí que me puede pillar igualmente un acontecimiento inesperado, dramático, y vivo en soledad y yo llegar a tener una enfermedad. Sí, claro, obviamente. Pero después de saber lo que sé, pues no me dará tan fuerte, se me curará más rápido, lo llevaré de otro modo. ¿Me explico? Ujú. Si algún día me falta el aire, como ya me pasó una vez, ¿sí? Que me tuve que meter una botella de oxígeno, ¿sí? Pues ya no lo vives de una manera tan dramática porque conozco la misma situación y la persona se fue de este mundo. ¿Me explico? Entonces, Ujú. claro, el rollo es no entrar en pánico. O sea, el tema es relajarse. Si quieres, si te gusta hacer yoga, ves a hacer yoga. Si te gusta el meditar, el chikun, el chipof o el kampuf, lo Sí, que a ti sí, te dé la gana, pero que te relaje, te tranquilice. sí, sí. Bueno, Y bueno, no sé si alguna más por aquí tenemos. sí, tenemos a Ariadna. A ver qué. Ariadna, Hola, pues, Ariadna. muy buenas, Ariadna. Se te escucha un poquito lejos. Sí, mejor. A ver, Ariadna. ¿Sí mejor? Uy, bastante mejor. Sí, sí. Sí. Tengo los auriculares. Vale, perfecto. Ariadna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí Muy bien. escuchando. Ah, vale. Aquí tan tranquila. Sí. Dime, Ariadna, motivo de consulta. Curiosidad. Eso no es un motivo de consulta. Curiosidad es No, lo innata en sé, el lo sé. es innata en el ser humano. Sí. No tengo nada diagnosticado, ¿vale? Pero Sí, desde mira, te voy a hace un decir una tiempo. cosa, te voy a decir una cosa. Cuando hay personas, no digo que seas tú, pero hay personas que me vienen a consulta. Ah, no, nada, que les pregunto, porque cuando hay veces que lo que te encuentras son personas que realmente de alguna manera están muy en lo mental y les cuesta muchísimo bajar Ana, les cuesta muchísimo bajar al sentimiento, ¿no? Y entonces, a lo mejor me tiro una hora hablando con ellas para darme cuenta de que al final me la han colado. Y entonces yo al principio, cuando ya me veo ya el percal, digo enseguida, digo, a ver, párate, dime las enfermedades que has tenido a lo largo de tu vida. Entonces ya dejo de hablar con la persona para que me hable directamente el síntoma. Anoto todas las enfermedades que ha tenido, ta, 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 y yo ya me hago una idea. Muchísimo mejor y más acertada de que si hablase con esa persona. Entonces, ya es súper curioso esto, ¿eh? No digo que seas tú el caso, Ariana, pero
sí que es cierto y es muy curioso de que suele pasar esto también a veces. Y cuando sucede, pues lo mejor es decir, bueno, enfermedades que hayas tenido. Ta, 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 ta. ¿Sí? Y ya te haces tú tu mapa. El inconsciente trata de protegernos y siempre lo hace de esa manera. Nos aleja de las cosas que nos hacen sentir mal, nos protege, precisamente nos protege para que no nos sintamos mal. De hecho, hay constelaciones cerebrales que hacen precisamente eso. Me la resbala todo, me da igual. ¿Pero por qué te la resbala todo ahora? Pues porque tuviste unos acontecimientos, unos conflictos específicos en los cuales hubieron involucrado ta, ta, ta. Y a raíz de eso, tu personalidad, fíjate hasta el punto que llego, hasta tu personalidad se ha formado en base a esos conflictos. Así que, Ariadna, motivo de Dime, consulta. Te retomamos ahora. Motivo de consulta. eh, ¿cómo diría? Muy bien, Molestias intestinales. muy bien, muy bien. Molestias intestinales. Molestias Pero que no tengo intestinales. nada diagnosticado ni nada porque no me lo he mirado ni nada. Perfecto, no pasa nada porque Sí, el diagnóstico lo mismo. es una etiqueta, ¿vale? Que a mí me puede servir simple y llanamente por si la persona no sabe exactamente, a mí me puede ayudar las etiquetas. Pero a mí lo que me importa realmente son los síntomas. Y tú me has dicho un síntoma, molestias intestinales. ¿Sí? Perfecto, perfectísimo. Vamos más allá. ¿Desde cuándo tienes esto? Hace 6 meses. Vale. Hace 6 meses que empezó la primera vez a sentirte molestias intestinales, ¿no? ¿Sí? Siempre he sido propensa, pero últimamente más. Vale, entonces, hace 6 meses empezó más fuerte la cosa. ¿Sí? Cuando tú dices molestias intestinales, específicamente ¿a qué te refieres? Sonidos, Ardores, retortijones. ¿Cómo? ardores. ¿Ardores de estómago? Sí, ardor de estómago y Vale, el ardor de estómago te viene por aquí, sensibilidad. es Mm. por aquí, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Vale. Entonces, como es algo recurrente, está claro de que, bueno, pues ha habido, vamos a decirlo así, hace 6 meses ha habido un pico en el cual pues tú te has sentido más, de esos 6 meses hasta ahora, ¿te ha ido y te ha venido o ha sido continuo? Ha ido y venido. Vale, dime la última vez que te ha pasado. ¿Hoy te ha pasado? Sí, ¿Cuándo? al mediodía. A mediodía. Vale, Es como que cada vez soy menos tolerante a según qué comidas. Que no sé por qué. vale, yo te lo voy a decir. Venga. Ay, señor. Entonces, yo te voy a explicar, te voy a explicar. ¿Con quién comes tú al mediodía? Con mis padres. Qué raro, lo sabía. Hace 6 meses que vuelvo a comer con mis padres. Tira, Re- tira. repite lo que acabas de decir. Hace 6 meses que vuelvo a comer con mis padres cada día. Y la pregunta es obvia, aunque ya te has dado tú la respuesta. Tú esto ya estaba conmigo. Cuando tú me has dicho a mí molestias intestinales, ardores de estómago, ya digo yo, ya está. Algo que no digiere. Mamá, 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 mamá. ¿Qué pasa con mamá? ¿Siempre te está discutiendo cosas o qué? No te. Siempre. Siempre, ¿no? Y no te ve como a ti te gustaría que te viese. Y por mucho que haces, le da igual. R que Bueno, R, no R que R. acepta mi manera de vivir. Lo mismo que te estoy diciendo.
Entonces, te voy a explicar una cosa, ¿vale? Porque esto también me ha pasado a mí. Hasta que tú no aceptes, que ella no va a cambiar en su vida, esto va a seguir así. En proceso. Entonces, te explico yo mi ejemplo, ¿vale? A mí me pasaba cuando yo iba a ver a mi madre precisamente, y solía ser por la tarde. Y curiosamente, pues por la tarde ella era mucho de ponerme el cafelito con leche. Entonces yo empecé con unos ardores brutales, ahí, a raíz de tomar el café. Yo cuando me tomaba café con leche, pues unos ardores brutales. Y yo decía, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Hasta que no di con la situación que era la que activaba todo esto. Tú tienes que tener en cuenta que cuando tú vives un acontecimiento inesperado, dramático y vivido en soledad, el inconsciente lo graba todo. Y si tú estás hablando o estás comiendo con tus padres y la conversación se tensa y tú estás ingiriendo cualquier tipo de comida, te estás creando una alergia a tú misma. ¿Se entiende esto? ¿Ariadna? ¿Ariadna eres? ¿Sí? Sí. ¿Se entiende o no? Entiende. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Suele pasar que nosotros queremos ser reconocidos, ser vistos, ser reconocidos como a nosotros nos gustaría, que nos quisiesen como a nosotros nos gustaría. Entonces, hay algo inconsciente, hay algo que va más allá de nosotros que tiene la tendencia a ir a buscarlos. ¿eh? Yo tenía la tendencia inconsciente totalmente, porque en verdad yo veía poquísimo a mi madre y la veía un poco así como por obligación, porque me sentía así un poquito tal, pero yo iba a verla de vez en cuando, pero cada vez que iba siempre acababa hablando de lo mismo y a mí me ponía eso súper nervioso. Con lo cual, ¿qué te quiero decir? Hay algo que te lleva a hablar con ella, a que te reconozca, a que te quiera como tú quieres que te quiera. Y es que además tú quieres que te quieran de una manera, pero tú no eres capaz de ver, no eres capaz de observar, de comprender que eso que estás viviendo tú es la mejor manera que tiene tu madre de hacerlo contigo. No esperes más, no lo vas a encontrar. O sea, que es un problema que tenemos los humanos. El 80% de los humanos negamos la realidad. ¿Y cuántas madres tóxicas hay en este mundo? Como dices que me acabo de acordar de Emilio Duró, que es brutal, es buenísimo, el hombre este. No sé si lo conocéis, Emilio Duró, un coach de estos así, es brutal. Podéis buscarlo por internet, poner 12 minutos de pura genialidad y vais a alucinar. Yo me estuve riendo, pero vamos, una pasada. Bueno, pues el 80% de las personas niegan la realidad. La niegan, ¿sí? ¿Eh? Tu hijo llega tarde, o sea, tu hijo es el último de la clase durante 3 años seguidos, ¿eh? Y tú dices, bueno, es que tú dices, bueno, pero es que eso es un poco despistado. No, no, coño, es tonto, y no eres capaz de verlo, algo así dice. Él lo dice con mucha gracia esto. Pero lo que me vengo a referir es que negamos la realidad, ¿sí? Tenemos una madre que cada vez que la vemos o se mete con nosotros, o con nuestra manera de vestir, o con nuestra manera de ser, o con nuestra manera de hacer, y volvemos R que R detrás de ella una y otra vez, pero mamá, pero fíjate, pero mira que esto que tiene ventajas, que esto tal, que esto cual, que... Y somos como los muñequitos de los videojuegos que se quedan con las paredes enganchados caminando para adelante. ¿Eh? Por mucho que hagamos más, tienes que apagar la consola, si no, no funciona eso. Se ha quedado bloqueado ahí. Pues nosotros nos quedamos igual, bloqueados.
Bloqueados queriendo que mamá me quiera a mí como yo quiero que me quiera. Sin darnos cuenta de que eso es lo más egoísta que podemos hacer. A nuestros padres tenemos que aceptarlos tal cual son. Pero una cosa es que yo los acepte y otra cosa muy diferente es que yo tenga que estar lidiando o aguantando eso. Yo le puse un ultimátum a mi madre, le digo, mira mamá, si yo voy a venir a verte a ti y cada vez que venga a verte me vas a hablar del Papa, no vuelvo más. Ultimátum, ya está, se acabó. Muerto el perro, se acabó la rabia. Fíjate. El problema es eso, el problema es que nuestra necesidad de que nos reconozcan, de ser vistos, de que papá y mamá nos tienen que reconocer y nos tienen que ver. Y tienen que querernos como ellos quieren. No, no. Desengáñate ya. No lo vas a conseguir nunca. Yo estoy en proceso, sí. Y ya he tenido alguna conversación con ella. Es Para igual, ver. mientras tengas, da igual, Ariadna, mientras tengas ardores, quiere decir que no estás haciendo absolutamente nada. Porque a mí me habla, a mí me habla el síntoma, no tú. Tú me puedes decir la historia que tú quieras. Tú puedes decirme la historia que tú quieras, pero no me lo voy a creer. ¿Entiendes? Porque es tu síntoma el que está hablando por ti. ¿Me explico? Y esto es lo que estaba diciendo ahora. Que el 80% de las personas negamos la realidad. La negamos. No queremos No, verla yo no clara. la niego. Y ya soy yo, si tengo que aceptar que ella sea así, pues lo aceptaré. ¿Ves? Cuando tú Pero dices, quizás fíjate una cosa, cuando tú dices cuando tengo que aceptar, si no dices si tengo que aceptar, la palabra tengo que implica un esfuerzo. Eso quiere decir que tú no lo aceptas. Yo me quedo con todo el lenguaje, claro, con todo el lenguaje que utilizas. Si el lenguaje que estás utilizando es un lenguaje que tengo que, es una imposición. Por lo tanto, como te lo estás imponiendo, no lo vas a hacer. Ya te lo digo yo. No lo vas a hacer. voy a comprender. Esto, como dice Abel, hay que volver a verse el vídeo, volver a ver la sesión y volver a escuchar palabras que a lo mejor en el primer momento pasan por alto o reflexiones que cuestan mucho, pero volver a ver el vídeo y meditar un poquito, buscar la solución, la respuesta. Es complicado, ¿eh? No eres la única, Ariadna? O sea, esto también me costó a mí, ¿eh? Bastante. Sí, muchísimo. O sea, es algo, no sé, es algo, no sé cómo decirte. Yo me he encontrado clientas que tienen 50 años y todavía viven con su mamá, porque esperan que su mamá les dé algo que jamás les ha dado. Y siguen ahí a la espera. Y se han pasado toda su vida sin tener una pareja, sin tener, sin tener novios. Claro, todos los novios que llegan ahí salen huyendo. Pues lo mismo, pero al revés pasa con los hombres. Hay hombres que tienen 40 años y están con sus padres todavía, viviendo. Y dices, pero a ver, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. No es biológico. No es biológico. Es antinatural. Va antinatura. Y tus Pues yo padres lo han llevaba hecho. 6 años fuera, ¿eh? Llevaba 6 años fuera y ahora he vuelto. Sí, pero mira, fíjate, yo no sabía que era tu ejemplo, pero ya me lo estás diciendo. Pero que Y hay has que vuelto. vuelo, ¿eh? ¿Para Que qué has vuelo vuelto? ¿Pero para qué has vuelto? por una enfermedad ¿Qué de mi significa por una padre, enfermedad? por un Eso es la cáncer excusa. de mi padre. Pero eso es la excusa. Bueno, he venido de Australia, ¿eh? Sure. Sí, sí, viene de... Claro, Ahí hay fíjate tú. cositas. Fíjate tú. Te has ido, no sé dónde estarías, pero te has ido a Australia incluso. Bueno, a ver, hay una Estaba en parte que puede ser, Portugal. hay una parte Sí. que puede ser comprensiva, ¿vale? Decir, bueno, pues voy a ver a mi papá porque está mal, obviamente, ¿vale? De ahí a que tengas que aguantarlo a él o a tu madre cuando tú inconscientemente tú no quieres aguantarlo, o conscientemente incluso te digo, Ahí está. eso es otra cosa, son dos cosas diferentes. Yo puedo ir a ver a mi papá porque está malo, ¿vale? Lo puedo ver, hola papá, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tal, tal. Pero si veo que yo no estoy a gusto contigo, oye, pues te quedas aquí tú con tu mujer, hasta luego. ¿Me explico o no?
Por eso, que estoy en proceso de no responsabilizar, sino acompañar. Sí, sí. Muchos ánimos. Gracias. Muchos ánimos ahí. Entonces, lo dicho, ¿qué podrías hacer? Se me ocurre no comer con ellos. Es una gran idea. ¿Mm? O cambiar el ambiente, no sé cómo decirte. Ir a verlos cuando no hay nada, no hay comida de por medio. ¿Sí? Porque lo que te está pasando es que vas, lo más probable es que acabáis discutiendo, ¿me equivoco? Bueno, no, últimamente es más tranquilo todo, pero toda la vida ha sido discutiendo. Bueno, yo te digo hace 6 meses hasta ahora, que es cuando tú me dices que... No, si no, te vas a dar cuenta. ¿Eh? Después de esto te vas a dar cuenta. Cuando tú vayas y haya una discusión, ya verás que aparece la acidez seguro. ¿Eh? Además, la acidez es algo así como muy... Es curioso, ¿no? Porque el estómago, a la entrada, a la boca del estómago, hay una cosa que se llama esfínter esofágico superior, que es una cadena de músculos que lo que hacen es cerrar para que cuando tú estás digiriendo la comida no se escapen y vayan para arriba el reflujo, ¿sabes? Así que lo cierro, ¿no? Pero en estado natural eso está cerrado. Eso es lo complicado a lo mejor de explicar, ¿no? Que tú cuando estás tranquila, eso está cerrado. Y cuando estás nerviosa, se abre. Te lo estoy diciendo así un poco. Realmente, cuando tú estás relajada, el esfínter se cierra, está cerrado. Y ahí no pasa nada. Pero si hay reflujo, significa que hay una tensión, hay una simpaticotonía. ¿Eh? El nervio simpaticotónico está activado, por lo tanto, tú estás en fase activa de un conflicto. Entonces, cuando tú quieres absorber de alguna manera ese alimento que tu madre no te da, eso automáticamente se abre. Y entonces pasa el reflujo y te quema. ¿Sí? Pues bueno, Ariadna. Gracias. Encantadísimo. Y entramos aquí con Milagros Lamata. ¿Es tu hermana? Es mi tía. ¿Tu tía? Sí, sorpresa, sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Muchas gracias, Ariadna. Muchas gracias, Vaya, Ariadna. Cielo. pues nada, pues vamos a por Pues, Milagro. se ha desconectado. Le he dado paso, Ah, pero se ha desconectado, no sé por qué. ah. Bueno, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo vamos por aquí? ¿Alguna preguntita, Ana? Pues nada, que lo que te he dicho antes, que alucinando de cómo va por un lado la biología y el tengo que quedarme, tengo que ayudar, pero a veces hasta, fíjate, hasta conscientemente. Ah, yo se lo digo a la gente que enseñamos en el curso de HADA, del arte de acompañar. Le enseñamos esto mucho, ¿no? De que se fijen en el vocabulario que emplean las personas, porque muchas veces el inconsciente trata de hablar a través de nosotros si nosotros no nos damos en cuenta. Pero si estás un poco atento, te vas a dar cuenta de que incluso en el lenguaje puedes captar información, Sí, como por ejemplo el tengo que. sí, El sí, tengo sí. que es como una obligación cuando pasas al lado de los platos que están sin fregar y pasas por al lado y dices, uff, tendría que fregar los platos. Es que no quieres y pasas y no los fregas. Y pasas otros días que tengo que fregar los platos. Lo dices de una manera que es una autoimposición, te lo autoimpones y por lo tanto es como un desgaste ya mental, solo de pensarlo ya te dices, Sí. no me apetece. ¿Sí? Cuesta menos hacerlo que pensarlo. Claro, Y si fuese la mentalidad diferente, ¿no? Si tú cambias esa mentalidad, en vez de decir sí. tengo que, dices voy a limpiar los platos, ya es otra, ya te estás programando de otra manera. Luego también lo difícil que es ver los conflictos que, bueno, al final con nuestros padres o los derivados de nuestros padres. No sé, claro, como es toda una vida y un crecimiento en un ambiente, en unas costumbres,
no sé, lo difícil que es darse cuenta de no ser, no sé cómo llamarlo, voy a tener cuidado en decirlo, pero sí esa necesidad de cambiar a los demás, en vez de al final tomar tú el control y decir, vamos a ver. Sí, lo has dicho muy bien. Esa es Sí, una necesidad de cambiar a los demás. En verdad sí, es algo muy egoísta si te lo paras a pensar. Es que, claro, aquí la palabra también egoísmo puede tener mm, muchas vertientes. Yo sí, soy... Sí, perdón. no, que simplemente cuando descubres que la llave está en ti, sin querer cambiar el mundo a tu antojo, a tu gusto, sino al final la palabra es aceptar a cada una de las personas que al final son Sí, pero espejos tuyos. es interesante, pero a Mm, la vez no es tan sencillo. Me No, explico. no. ¿Por qué? Pues precisamente porque es algo biológico. ¿M? Entonces, si yo he tenido un conflicto de chiquitito con un hombre que ha abusado de mí, eso va a crear que mi inconsciente biológico me proteja de los hombres. ¿Por qué? Porque el inconsciente no diferencia aquel hombre de cualquier otro hombre. No es A capaz ver, de diferenciar. ¿Sí? aquí ¿Quién voy más? a hacer, si me permites, una aportación que me acabas de Cri- iluminar con eso que acabas de comentar, porque Qué es bueno. cierto que, bueno, Ana lo sabe, que por último estoy teniendo bastantes conflictos con lo que son los hombres. Y lo enlazo bastante con lo que hablamos antes que me sucedió a mí en un pasado y ya con mi historia familiar también. Mm. Claro, totalmente, Cristina. Totalmente, sí, es que es lo que suele pasar. Entonces, pero tú te tienes que dar cuenta de que eso lo está haciendo tu inconsciente para protegerte. De alguna manera, no hay un enlace bidireccional, que significa que para tu inconsciente cualquier hombre es un depredador y tengo que tener cuidado. Eso de entrada. Pero para tu conciencia, tú sabes que no todos los hombres son malos. Tú sabes que hay de todo en la vida. ¿Sí o no? Cuesta creérselo a veces, pero bueno, Coño, ¿me vas a decir que no que no, que conoces a es ningún verdad, es hombre verdad. que sea una preciosidad de persona? Sí, ¿No sí, conoces a sí. nadie que sea buena gente? ¿A Sí, ninguno? claro, es verdad, es verdad. Entonces, lo que pasa es que Sí. tendemos a generalizar. Y eso es un sesgo cognitivo. Lo tenemos todos. Tendemos a hacer generalizaciones. Y eso también es un problema porque las generalizaciones crean creencias. Y esas creencias se quedan arraigadas en nuestra mente. Me explico. Si yo, desde que me sucedió esto, digo todos los hombres son unos hijos, ¿sí? Y me voy repitiendo durante toda mi vida eso, eh, me lo voy a creer. Es que me lo voy a creer. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona por repetición, lo queramos o no lo queramos. Te pongo un ejemplo, es muy sencillo. La maldita canción del verano. La barbacoa, la barbacoa. A ti te ponen eso mañana, tarde y noche. La barbacoa, mañana, tarde y noche, durante una semana, durante 2 meses. Y te prometo yo a ti que tú te vas a dormir por la noche y cuando estás a punto de cerrar los ojos, escuchas la barbacoa, la barbacoa. Es que lo escuchas, porque funcionamos por repetición. Es lo mismo que está pasando con lo del bichito, con lo de la pandemia o plandemia, como quieras llamarlo. Es lo mismo. Te están metiendo miedo mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche. Obviamente que uno se va a la cama con la matraca tiqui, 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 tiqui. Te están programando, no te das cuenta, pero te están programando. Y aunque tú quieras que no, aunque tú digas, no, a mí eso no me afecta, no, a mí no, no, le afecta a todo el mundo, no te va a afectar a ti. Venga, que eres tú especial. El cerebro funciona por repetición. Y si os estáis diciendo cada día, no valgo nada, no valgo nada, no valgo nada, vaya mierda, qué fea estoy, mira, me ha salido por aquí, mira lo que me ha salido por allá. Te estás programando y no te das cuenta. Hay que salir de esa programación. Inés, Sí, que es no verdad. me... Sí, tienes razón, que al final ha sido por me he llegado a creer a mí misma el tema ese de que no valgo nada, de que nadie va a ver mi valor.
¿no? Porque quizás en el pasado pues sentí eso por parte de los hombres y se me ha quedado esa idea, esa creencia ahí Claro, arraigada. pero no lo sentiste por parte de los hombres, lo sentiste por un hombre. Lo que pasa es que tu organismo es inteligente y lo que va a hacer es protegerte siempre. Pero él no sabe que todos los hombres son malos. Él simplemente registró que un hombre te hizo eso y automáticamente, ¡pum! Bueno, vayamos más allá. A mí me pasó el tema de la ansiedad. Yo tuve ansiedad durante 2 meses horribles. Yo me levantaba por el día, abría los ojos y nada más abrir los ojos hasta que me iba a dormir y ya, incluso ya todo el día, durante todo el día, yo estaba en un estado de ansiedad brutal. Y yo no podía escuchar a una mujer discutiendo. No podía escucharlo porque yo me daba ansiedad. Y hasta que yo di con la clave, hasta que yo me di cuenta de que esas anclas, esos raíles que nosotros le llamamos, porque cuando hay algo que se repite, tú fíjate que cuando hay algo en el ambiente que se repite, y ya va también por la persona que se ha tratado la ansiedad, eso le llamamos ancla o raíl. Entonces, si yo veo otra vez, no yo, si mi inconsciente observa que hay algo ahí, imaginaos, ¿vale? Imaginaos. Imagínate que cuando una persona, un hombre la golpea, un maltratador golpea a una mujer, por ejemplo, o al revés, una mujer que le golpea al hombre, que también puede pasar, ¿por qué no? En ese justo momento, si estaba pasando una moto por ahí, el inconsciente lo va a registrar. Si sonaba la canción de Shakira, el inconsciente la va a registrar. Si sonaba, o sea, si yo estaba comiendo manzana, el inconsciente lo va a registrar. Y yo la próxima vez, a lo mejor pasa 2 semanas, que pasa un año, y me pongo a comer una manzana y tengo la mala suerte de que pasa una moto justo en el momento y las redes neuronales de mi cerebro lo conectan todo y aparece otra vez el qué, la sensación de ansiedad que tuve, o sea, la sensación de ansiedad que es ni más ni menos que la respuesta que tiene mi organismo para volver a enfrentar esa situación, porque está enlazando de que hay una situación que se parece a lo que viviste. Y como se parece, y no sabemos si es verdad o no, él te desata la misma reacción para protegerte. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? Claro, son enlaces que se hacen. Y si tú, Y- por ejemplo... Sí, Ana. No, que quiero decirle a Cristina que esto sirva como para liberarse, para quitarse un peso de encima. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? Hombre, yo creo que me queda mucho trabajo todavía, Pero pero ya sí me tienes, voy dando cuentas del enlace de muchas cosas que no me había detenido a pensar. por lo menos hay un hilo de dónde tirar, ¿no? Y Mm. yo creo que al final entender las cosas depende de la persona, pero vamos, yo por mí soy una persona que necesito entenderlo todo y hasta que no lo entiendo, no tengo manera de escapar de las aulas. Así es que creo que... Bueno, pues no sé si ya estamos. Bueno, no sé si Parece- quería recuperar a Laura al final. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo va Laura? Bien, bien. ¿Te ha venido al día? Quería preguntar, ¿por qué casualmente me has preguntado 2 años antes? ¿Qué ha pasado 2 años antes? ¿Esa pregunta que tú me haces es porque ha sucedido algo 2 años antes? Sí, claro. Sí, Yo he dicho, ¡guala! es que estoy conectadísimo, tío. A veces me conecto y me conecto al campo cuántico y salen las cosas. Yo qué sé, no lo sé. Sí. Es magia. Magia. Dime, ¿qué te pasó, Laura? Pues Ya te vino a la mente. yo nunca me arrepiento de las decisiones que tomo ni de nada. Pero sí que es verdad que cuando me quedé embarazada y empecé a sentir lo bonito que era el ser mamá y el sentirlo dentro de tu ser y etc.,
sí se me vino, viví cada día ese aborto, me flagelaba, por así decirlo. ¿Y tú recuerdas cuándo fue el momento de más estrés en el que te ves en la tesitura de tener que decir no? O sea, tener que tomar esa decisión. ¿Recuerdas ese momento de máximo estrés? Sí, ¿Dónde era? en el baño. Vale. ¿Y qué estás haciendo ahí en el baño? Me acababa de hacer un predicto. Pero todo tuvo que ser a escondidas porque mi padre y bueno, en general nadie se podía enterar. La única cómplice que tuve fue mi madre. Y esta fue la que no te entiende, ¿no? Sí, mi madre me apoyó en todo. De hecho, me dio la opción, pero era mi padre y la familia de mi padre la que me decía, no me lo decían porque no lo sabían, pero fue uno de los mayores motivos por lo que me lo quité. Porque yo lo acababa de dejar con mi pareja cuando me di cuenta, cuando me enteré de que estaba embarazada. Y era en la familia de mi padre hay mucho machismo. Iba a ser como la señalada, guala, va a ser mamá soltera con 18 años. No es el concepto de familia que me han enseñado, Ya. Esto es súper típico, ¿eh? ¿sabes? Y entonces, claro, siempre había tenido mucho instinto maternal, siempre había querido ser mamá, pero hostia, llega en un momento, ¿por qué ahora? Ahora que no puedo. No sé si me explico. Vale, pues gracias, Ariadna. Gracias por estar aquí. Y Laura, gracias muchísimo por compartir tu testimonio, que es, la verdad es que has sido muy valiente en compartirlo con Nada, nosotros. gracias a ti que me has... Te ha hecho clic. Es que al decirme 2 años antes, digo 2 años antes fui mamá y fui feliz. Y claro, cuando ya me has llevado Yo atrás y has... te voy a hacer una pregunta, Cielo, te lo tengo que decir. Este vídeo es una grabación, entonces, ¿podemos utilizar esta grabación para enseñárselo a gente y también iluminar a otras personas? Sí, claro. Muchísimas gracias. Todo lo que sea ayudar para que no se vuelva a repetir. Laura Muchísimas es gracias. maravillosa. Es maravillosa, mira. Chapo. Muchísimas gracias, Cielo. Gracias a vosotros. He aprendido mucho. Bueno, eso está guay. Siempre es agradable escucharlo. Pues nada, si queréis hacer alguna última preguntita o algo. Ana, ¿qué tal? Pues genial, genial porque de ver gente tan valiente, Abel, que aporta tanto a las personas, esto es lo que, lo A que ver, me gusta. yo también tengo que decir una cosa, ¿eh? Está muy bien, yo lo agradezco, la verdad, sinceramente, pero al final es la persona la que soluciona sus conflictos y la que sale Ujú. de lo que llamamos o lo que mal llamamos enfermedad. Eso tiene que quedar muy claro. Yo puedo ser un crack en todo lo que tú quieras, pero al final siempre, siempre, siempre la única persona que tiene la capacidad de empoderarse, de coger las riendas de su vida, y decir, hasta aquí hemos llegado, lo primero soy yo, luego yo y tercero yo. ¿Eh? Y después ya viene mis hijos, mi pareja y todo lo que tú quieras. Pero lo primero tiene que ser siempre uno. ¿Sí? Ujú. Entonces, es muy importante que las personas sepan cómo funciona su organismo. Es muy importante que la gente sepa para qué está enfermando, para qué me enfermo. Es importante que esto llegue al máximo de personas posibles. Bueno, y la labor que estás haciendo, Ana, yo te lo agradezco muchísimo porque estás promulgando que todo esto llegue a mucha más gente. Entonces, desde aquí te quiero dar un enorme abrazo y muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí.
Y nada, lo dicho. Tenéis el poder, vosotras tenéis el poder de hacer que todo sea posible, ¿sí? Y que todos seamos auténticos del mundo. Eso. Pues ¿Eh? muchas gracias, Ben. Muchas gracias. Y sobre todo, bueno, lo último ya, que seamos responsables, que no queramos cambiar todo, ya no por egoísmo, sino que al final realmente sí es por uno mismo. Que cuando tú aceptas todo tal y como es a tu alrededor, te libera, te libera. Totalmente, claro. Y cuando tú eres lo primero, automáticamente, si tú estás contento con eso, contigo mismo, si tú te quieres a ti mismo y eres lo primero y te quieres, eso lo ven las personas. Entonces, tú, si tú te quieres, tú puedes querer a los demás. El problema es que muchas veces no nos queremos a nosotros mismos y queremos querer a los demás. ¿El problema cuál es? Que realmente no los queremos querer por amor sincero, sino que queremos que nos valoren, que nos quieran, que nos vean, y para ello hacemos cosas por ellos. Es algo que nos enseñaron de bien chiquitito, ¿no? Si haces esto, te doy una recompensa, y si no, no. Sí. Así que ya se queda ahí en la mente como que si hago algo por los demás soy buena persona y si no, pues soy mala persona. Nada, 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 nada tiene que ver con eso. Nada, para nada. Pues Abel, muchísimas gracias a ti, que vamos, que aparte de hacer una labor impresionante, eres totalmente coherente y bueno, Bueno, decir bueno, eso espero. públicamente que siempre estás ahí para echar una mano y que yo también te lo agradezco muchísimo, de verdad. Encantado. Muchas gracias. Chao. Pues, un Ay, besito. perdona, sí. Sí, Sí, nada, ya está. cortamos. Un besito a todos y yo creo que por hoy ya Gracias a hemos las valientes sí, que bueno, nos han mostrado sus casos aquí abiertamente y se han expuesto. Gracias, sois muy valientes y esto no hubiese sido posible sin vosotras. un besito, chicas. Un besito, Abel. Chao. Chao.